Mi estimado hermano y amigo, Dios bendiga abundantemente tu vida. Para este servidor José González, y este es su programa En Busca del Favor de Dios. Realmente nos alegra muchísimo el poder estar compartiendo la hermosa palabra de Dios contigo. Hoy tengo a mi lado a mi hijo Brian González. Él como pastor, vamos juntos a estar compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Pastor Brian. Amén, qué bendición estar nuevamente por acá. Esperamos que la palabra del Señor que vamos a tocar en este momento sea de bendición para ustedes. Amén, así es. Vamos a anunciar que hemos venido hablando en algunos momentos acerca de características de la palabra de Dios, y hoy vamos a continuar con una característica más. Precisamente el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos habla de que toda la palabra de Dios es útil, y nos da después de eso una serie de características que la palabra de Dios tiene. Una de las características de la palabra de Dios, Pastor Brian, es que la palabra exhorta. Y precisamente cuando hablamos de exhortar, a nadie le gusta, porque muchas personas sobreentienden que la palabra exhortar significa regañar. Y no es un regaño. La palabra exhortar no significa regañar. La palabra exhortar implica ubicar. Y es que en muchas ocasiones ocupamos que nos ubiquen. En muchas ocasiones ocupamos de que alguien realmente nos ubique en razón a la verdad y en las cosas que debemos de hacer. Así es. Bien se dice, mucha gente cree que es un regaño. No se trata de eso. Se habla que es una ubicación, se habla de que el Señor nos habla y nos dice: hay que corregir esto por tu bien. Amén. Por lo que tienes que hacer, por lo que tienes que mejorar, porque eso es incorrecto. El Señor nos da ese chance, esa oportunidad por medio de la exhortación para mejorar nuestro camino, nuestro entorno. Así es, muy importante eso, pastor, porque a muchos no les gusta que le ubiquen. Realmente a la gran mayoría de personas no les gusta que le digan la verdad de las cosas. Muchos se molestan porque simplemente quieren andar en sus propios caminos, haciendo su propia voluntad. Aquí quiero detenerme. Vamos a ver, hay dos tipos de voluntad: la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es aquello que realmente es donde Dios desea que usted y yo caminemos. La voluntad permisiva es la voluntad que nosotros hacemos nuestra, porque es lo que queremos, y Dios en su misericordia pues lo permite, ¿verdad? No está de acuerdo con ella, porque no está de acuerdo con ella, pero es el resultado de lo que nosotros queremos hacer. Así que efectivamente muchas personas quieren caminar en su propio camino, pero la palabra exhortación también nos enseña a delimitar o nos limita nuestra propia voluntad. O sea, la palabra nos exhorta, es útil para exhortarnos y nos dice: mira, mijito, hay que poner aquí un ubicatex, tenemos que ubicarnos en relación a las cosas correctas. Aquí es que comprendas que la palabra de Dios nos guía hacia esta verdad y debemos de seguir por esa ruta, no por donde yo quiera. Así es. Hay un pasaje muy conocido en la palabra que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando alguien realmente pueda decir eso es porque sigue la voluntad perfecta de Dios, correcto. No la voluntad propia, lo que yo quiero, mi propio deseo, lo que yo quiero hacer, sino es realmente lo que Dios dicta, lo que ha dicho. Y por supuesto, la palabra de Dios nos da esos pasos y esas direcciones en las cuales nosotros debemos de tomar. Amén. Cuando decimos hacer la voluntad de Dios, significa que la palabra de Dios nos habla y nos enseña qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, dónde hacerlo, en fin, si seguimos las instrucciones que en ella está. Y esta palabra entonces nos ayuda a un proceso de vida que debemos de enfrentar todos aquellos que queremos realmente vivir conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchos que se molestan, hay muchos que se enojan cuando esto es así. La palabra de Dios se nos da, se nos transfiere para que usted y yo la recibamos.
y comprendamos la importancia de recibir esa palabra. Pero también debemos a su vez de comprender la importancia, Pastor Brian, de activar esa palabra. Porque en ocasiones escuchamos la palabra pero no la activamos. Activar la palabra significa tomarla, recibirla y ponerla por obra, en efecto. Entonces, cuando activo esa palabra, la palabra entonces viene a ejecutar la obra para lo cual ésta ha sido enviada. Muchos dicen, es que toda la palabra va a ser obra. Sí, va a ser obra en el tanto que yo la reciba y la active, para que ésta entonces haga la obra perfecta de parte de Dios. Así es. La palabra de Dios bien dice, hay un acto, hay que hacer algo para que esa sea en misma proporción a nuestras vidas, sea hecha. Ahora, si no lo hacemos, pues claramente no va a ocurrir nada. O sea, es muy, por decirlo de la siguiente manera, vulgarmente, es dando y dando, ¿verdad? Es algo que yo tengo que entregar también para que sea yo recibido, para que haga una remuneración a nuestra vida. Exacto. Debemos de entender que debemos de dar pasos de fe. Cada vez que usted y yo recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta, sí, efectivamente, la palabra de Dios nos exhorta, nos pone límites a nuestra voluntad. La palabra de Dios nos quiere enseñar realmente qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero también nos da instrucciones para cómo poder emprender eso. Algo importante, y quiero ir cerrando con esto también, pastor. La palabra de Dios no nos motiva. La palabra de Dios no motiva a nadie. Es que debemos de comprender ese detalle, porque hay personas que utilizan la palabra para traer motivación. La Escritura dice claramente en el libro de 2 Timoteo capítulo 16 para qué sirve la palabra, pero no dice ahí que sirve para motivar. La palabra de Dios no te da una palmadita en la espalda, no. La palabra de Dios te confronta, te dice lo que está pasando, te dice claramente que necesitamos mejorar cosas en nuestra vida y por eso nos exhorta, nos dice qué elementos son útiles y qué no lo son y qué debemos de hacer. Entonces, si nosotros asumimos la utilidad de la palabra, venimos a ella constantemente y permitimos que la palabra nos exhorte, nos exponga, y entonces ahí es donde debemos de tomar acción en los cambios necesarios. Amén. También podemos verlo de la siguiente manera. Nuestros padres, cuando nosotros éramos niños, cuando éramos pequeños, pues nos exhortaban para que nosotros pudiéramos mejorar, para que no hiciéramos lo que era incorrecto, para que pudiéramos comprender que las cosas tienen una regla y un fin a hacer. De igual manera, nuestro Padre Celestial, así con nosotros, Él nos exhorta, nos está diciendo y nos traza el camino que nosotros debemos de seguir para no caer en errores que no son necesarios, porque hay cosas que hacemos que al fin y al cabo los únicos perjudicados somos nosotros. Así es. El Señor nos ha brindado la puerta bajo su palabra, bajo este seguimiento, bajo la exhortación que nos da para mejorar en nuestra vida espiritual. Es así, definitivamente. Cuando comprendemos ese detalle, Pastor Brian, nos damos cuenta de que Dios es un Dios tan lleno de misericordia también. Así es. Porque en cuántas ocasiones ocupamos la exhortación de parte de un Padre que nos corrija y nos enseñe cuál es su voluntad perfecta. Nuestro Padre Celestial cada día nos está enseñando a través de su palabra para nuestro propio bienestar. Así que esta palabra es enviada para tu propio bienestar, para que tú seas bendecido. La palabra de Dios es así de abierta, así de clara, así de limpia. No hace falta poner adornos en ella, simplemente la anunciamos tal cual es. El Señor dice que toda la palabra es útil para muchas cosas, y también es necesaria que usted y yo la recibamos tal cual es, para que nosotros podamos comprender que somos llamados a hacer la voluntad del Padre. Gracias por acompañarnos en este tiempo, gracias por recibir esta palabra que Dios ha traído a tu vida en este momento, deseando que nos puedas volver a encontrar a través de su radio o a través de
a este programa En Busca del Favor de Dios a través, clic, corte, Bruce, 3, 2, 1. Voy a repetir ahí la parte final. A ver cómo era. Gracias por acompañarnos en este programa de En Busca del Favor de Dios. Esperamos que nos puedas seguir a través del canal de YouTube. Recuerda Fe y Milagros. Ahí nos vas a ubicar y vas a estar encontrando muchos de los videos de estas enseñanzas que el Señor trae para todo su pueblo. Y a su vez nos puedes también seguir a través de la radio que cada día martes se está transmitiendo. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Hasta pronto.